Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a una nueva noche de calma profunda. Antes de cerrar los ojos e iniciar el viaje hacia el sueño, los invito a respirar hondo, soltar el cansancio del día y dejar que su mente se acomode suavemente, como una caravana que descansa bajo un cielo silencioso. Hoy escucharán una historia antigua, tan antigua que sus pasos se pierden en la arena del tiempo. Una historia que nació en los caminos polvorientos del Imperio Romano, donde las caravanas llevaban especias, seda, oro y mensajes entre mundos lejanos. Algunas regresaban, otras nunca volvían, y unas pocas desaparecían sin dejar rastro, convertidas en susurros y leyendas contadas al calor de una hoguera. Dicen que hubo una caravana que partió desde Roma hacia las tierras del este, cargada con tesoros, mapas y mensajes secretos destinados a gobernadores distantes. Era una caravana fuerte, guiada por mercaderes experimentados, soldados disciplinados y animales entrenados para cruzar cualquier frontera. Pero un día, bajo un sol inclemente y un viento que soplaba como si quisiera borrar el mundo, ya caravana se desvaneció, no en un campo de batalla, no en un río, no en una tormenta. Se evaporó en la vastedad del desierto, como si la tierra misma la hubiera absorbido. Durante siglos, los viajeros contaron relatos sobre luces que se movían entre las dunas, pasos que resonaban sin cuerpos, campamentos que parecían intactos pero sin un alma viva dentro. Algunos decían que la caravana había encontrado un oasis secreto, un santuario oculto donde el tiempo dormía. Otros afirmaban que habían seguido una estrella equivocada, que la noche los envolvió y que las dunas se cubrieron para siempre, pero todos coincidían en algo. Había un eco suave repetido que venía desde el corazón del desierto, como si la caravana aún caminara buscando el camino de regreso. Hoy, mientras te acomodas y sientes tus párpados cada vez más pesados, te llevaré por ese camino perdido. Caminarás junto al joven mensajero Marco, que fue enviado años después a seguir las huellas de la caravana desaparecida. Él no buscaba tesoros, no buscaba gloria, solo quería encontrar respuestas. Y en su viaje entre el silencio del desierto y la luz suave de la luna, descubriría algo que nadie imaginaba, que las caravanas no siempre se pierden, a veces se transforman. Respira despacio. Siente cómo tu corazón se tranquiliza. El desierto ya te está esperando. Y en algún lugar, bajo una noche sin viento, la caravana perdida comienza a sonar de nuevo, guiándote paso a paso hacia la historia que está por abrirse. Marco caminaba por el largo corredor de piedra que conectaba las salas administrativas con el patio exterior del cuartel romano. El sonido de sus sandalias resonaba suavemente contra el mármol desgastado, creando un eco tranquilo que acompañaba sus pasos. Era temprano en la mañana, pero el sol ya se filtraba por las ventanas altas, proyectando destellos dorados que parecían despertar lentamente paredes antiguas. Marco avanzaba con un ritmo constante, respirando de manera pausada, como si ya supiera que la calma sería su mayor compañera en el viaje que estaba por iniciar. El joven mensajero no era un soldado, tampoco era un comerciante. Era alguien que conocía los caminos, que podía cruzar distancias largas sin perder la orientación, que entendía los silencios del viento y las señales de los animales. Su rostro era sereno, sus ojos reflejaban paciencia, y su andar tenía esa firmeza tranquila que solo poseen quienes pasan más tiempo en la naturaleza que dentro de las ciudades,
Aún así, aquella mañana, mientras cruzaba el patio, sintió una leve tensión en su pecho. No era miedo, era respeto. El tipo de respeto que se tiene ante un camino demasiado antiguo. Cuando llegó a la sala donde lo habían citado, encontró al tribuno Flavio de pie junto a una mesa llena de mapas enrollados. El hombre levantó la mirada y asintió una sola vez, reconociendo la presencia del mensajero. Marco hizo una inclinación leve, sin prisa, como si el saludo formara parte del ritmo natural del día. El tribuno habló con voz calma, como si no quisiera perturbar el ambiente silencioso de la sala. Marco escuchó sin interrumpir. En las palabras del tribuno estaba la misión, y en la misión estaba el misterio. La caravana perdidas. Flavio desenrolló uno de los mapas sobre la mesa. Era un mapa antiguo, con líneas trazadas a mano, mostrando rutas, oasis, montañas y regiones que la mayoría de los romanos solo conocían de nombre. Marco observó el camino marcado en tinta roja, un trayecto que se extendía desde Roma hasta tierras lejanas que se acercaban al reino de los desiertos eternos. Hace muchos años, dijo el tribuno, partió desde aquí una caravana importante. Llevaba oro, sedas, documentos secretos y hombres confiables. Sabemos que llegó hasta este punto del mapa. Después de eso, nada. Marco bajó la mirada hacia el punto señalado. Era un área vacía, sin marcas, sin notas. Un lugar donde el mapa se quedaba sin palabras. El tribuno añadió que otras expediciones habían intentado seguir las huellas de esa caravana, pero el desierto las tragaba sin piedad. Tormentas repentinas cambiaban el paisaje. Las dunas se movían como olas. El viento borraba rastros. Muchos regresaban sin respuestas. Algunos no regresaban en absoluto. Pero esta vez, dijo Flavio con una voz que casi parecía un susurro, no enviamos soldados. Enviamos a alguien que sabe escuchar el desierto. Marco no respondió, su silencio fue suficiente. En ese instante aceptó la misión. El tribuno le entregó un pequeño rollo sellado con cera. Era un documento para un gobernador lejano, aunque Flavio admitió que el verdadero propósito del viaje no era entregar el documento. Era descubrir qué había sido de la caravana, o por lo menos entender por qué se había perdido. Marco salió de la sala sin apresurarse. El sol ya se elevaba sobre el patio, calentando suavemente la piedra bajo sus pies. Se dirigió a los establos y encontró a su camello preparado, un animal robusto con ojos tranquilos, acostumbrado a los caminos difíciles. Marco apoyó una mano en su cuello, sintiendo el calor del animal. Era una presencia familiar, calmante. Después de asegurar las provisiones, montó sin esfuerzo. No llevaba un ejército detrás, no llevaba escolta. Iba solo, como las caravanas pequeñas que atraviesan la noche guiadas por estrellas invisibles. A medida que se alejaba de la ciudad, el paisaje se transformaba poco a poco. Las casas se volvían menos frecuentes, el ruido de la gente desaparecía, los árboles quedaban atrás, el viento empezaba a soplar con mayor libertad. Marco respiraba profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Cada respiración lo acercaba más al desierto. Cada paso del camello lo alejaba de la vida anisada de Roma y lo adentraba en un mundo donde el tiempo se movía de manera distinta. Al caer la tarde, Marco llegó a un pequeño campamento abandonado, probablemente usado por comerciantes semanas atrás. Se detuvo allí para descansar, colocó su manto sobre la arena y encendió una pequeña fogata con ramas secas. El fuego crepitó suavemente, proyectando sombras cálidas y bailando con el viento nocturno.
Marco se sentó junto a la fogata y observó el desierto extendiéndose cerca de él. Como un océano inmóvil, el cielo comenzaba a llenarse de estrellas, una a una, silenciosas y persistentes. El mensajero cerró los ojos, escuchó. No había sonidos de la ciudad, tampoco voces cercanas, solo la respiración del desierto. Un ritmo lento, profundo, como si la tierra tomara cada aliento de manera consciente. Marco sabía que para encontrar algo perdido durante tanto tiempo, primero debía hacerse parte del silencio. Cuando abrió los ojos, notó algo extraño. Una figura lejos en la distancia, una sombra que pasaba lentamente entre las dunas, sin apuro, sin ruido. Marco se puso de pie con suavidad, no tomó su arma, no encendió una antorcha, simplemente observó. La figura se desvaneció momentos después, como si se hubiera disuelto en la arena. Marco no sintió temor. Sabía que el desierto mostraba señales a quien. Sabía mirar. Volvió a sentarse. El fuego seguía encendido, moviéndose con un ritmo calmo. La noche avanzaba y con ella, Marco sentía que ya no estaba caminando hacia la caravana perdida. Estaba caminando hacia algo más profundo, algo que el mapa no mostraba, algo que solo podía encontrarse escuchando lo que el viento decía cuando rozaba las dunas. La luna apareció lentamente en el horizonte. Su luz plateada iluminó la arena como si la cubriera con un manto suave. Marco recostó la cabeza en su manto y cerró los ojos de nuevo. Respiró. Dejó que el sueño lo abrazara despacio. Mientras dormía, una voz casi imperceptible atravesó el viento. No era una voz humana, no era un animal, no era un eco. Era como si la arena misma hablara. Y decía un nombre. Marco. El mensajero no despertó, pero su alma escuchó. Y así, envuelto en calma, comenzó su verdadero viaje hacia la caravana perdida. El amanecer llegó despacio, como si el sol tuviera cuidado de no perturbar la quietud que cubría el campamento de Marco. La luz comenzó a extenderse por la superficie de la arena, borrando lentamente las sombras frías de la noche. Marco abrió los ojos sin sobresalto, como si su cuerpo ya supiera que el día estaba listo para empezar mucho antes de que él lo notara. La brisa matutina era suave, casi dulce, cargada con el olor seco del desierto, un aroma que hablaba de distancias infinitas y silencios antiguos. El fuego que había encendido la noche anterior se había apagado, pero algunas brasas seguían rojas, respirando calor de manera leve. Marco se incorporó lentamente y observó el horizonte. No había nada más que dunas suaves y colinas de arena moviéndose con la luz. Su camello estaba tranquilo, masticando sin prisa un puñado de hierbas secas. Era un día silencioso, perfecto para avanzar. Marco recogió sus cosas sin apuro. Guardó su manto, ajustó las cuerdas de las alforjas, revisó el agua y observó el sol para orientarse. Después se colocó la pequeña bolsa donde guardaba el mensaje sellado. Aunque sabía que la misión verdadera no era entregar aquel documento, tampoco podía perderlo. Era parte del viaje, una pieza más del camino. Subió al camello y comenzó a avanzar hacia el este, siguiendo el rastro que otros habían dejado antes que él, pero pronto se dio cuenta de que aquel camino no era estable. Las dunas cambiaban, el viento borraba cualquier huella en cuestión de horas. Marco sabía que encontrar señales sería difícil, por eso no buscaba marcas obvias. Buscaba pequeñas señales, detalles que solo un viajero atento podía notar. A media mañana, el sol ya calentaba la arena con fuerza. Marco se cubrió la cabeza con su capucha y redujo la velocidad del camello. Fue entonces cuando vio algo. No era un objeto, no era una huella de pie ni de animal.
Era una línea casi recta en la arena, muy leve, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacía tiempo. Marco descendió del camello y caminó hacia la marca. Se agachó, pasó la mano no por encima y sintió que la arena estaba más compacta allí. No era una huella reciente, pero era una huella real, demasiado recta para ser del viento, demasiado humana para ser natural. Marco levantó la vista y siguió con los ojos la dirección de la línea. Se perdía entre las dunas. Era el primer indicio desde que había dejado la ciudad. El mensajero respiró hondo. No sonrió, pero sus ojos se iluminaron con una calma determinada. Se montó nuevamente y avanzó siguiendo la línea, como si fuera un hilo conectado con el pasado. A medida que avanzaba, el camino se volvía más irregular. Algunas partes de la línea desaparecían completamente. Otras volvían a aparecer. A veces eran dos líneas paralelas, como si un carro hubiera sido empujado por la arena. A veces solo una. Marco sabía que las caravanas romanas utilizaban carros para transportar objetos pesados. Tal vez esa era la pista. Tal vez esa era la sombra antigua de un carro perdido. Tras varias horas de viaje, Marco llegó a una zona donde las dunas eran más altas. La arena formaba curvas amplias que parecían moverse lentamente con el viento. Mientras observaba la zona, algo brilló bajo el sol. No era un reflejo común. Era un destello breve, como si un objeto metálico estuviera parcialmente enterrado. Marco bajó del camello, se acercó y se inclinó. Usó las manos para retirar la arena con delicadeza, como si tuviera miedo de despertar un recuerdo dormido. Poco a poco apareció un pedazo de metal. Era una placa pequeña. Tenía grabado un símbolo romano. Era parte de una armadura, parte de un soldado. Marco respiró despacio. Aquel era el primer indicio sólido, muy antiguo pero real. Mientras pasaba los dedos por la superficie del metal, notó que la arena alrededor tenía restos de carbón muy pequeños, cenizas, señales de un fuego. Marco tomó un puñado de arena y la dejó caer lentamente entre sus dedos. Estaba mezclada con algo oscuro, restos de un campamento que ya no existía. Se levantó despacio y miró a su alrededor. Había más. Pequeñas piezas enterradas, fragmentos de madera, trozos de cuerda reseca, la sombra de un campamento. Marco cerró los ojos un momento. Escuchó. Nada se movía, pero el silencio estaba lleno. Era como si el lugar recordara la presencia de muchas personas, como si respirara su historia. Sentado entre los restos, Marco imaginó cómo habría sido aquel campamento. Carros detenidos, soldados conversando mientras se preparaban para descansar, mercaderes revisando las cargas, animales bebiendo agua. Y luego silencio. Un silencio tan profundo que solo una tormenta de arena podía dejar. Marco abrió los ojos. No había señales de lucha, no había sangre, no había armas rotas. La caravana no había sido atacada allí, simplemente había estado allí, había descansado y luego había continuado su camino. ¿Pero hacia dónde? Marco caminó unos pasos más lejos. El sol del mediodía era intenso, pero el viento empezaba a soplar ligeramente desde el oeste. La brisa levantó un poco de arena y descubrió algo más. Una marca muy fina, curva como el borde de una rueda. Era débil, pero existía. Marco siguió esa marca. El camello avanzaba detrás de él con movimientos lentos y tranquilos. La línea no era recta, tenía giros suaves. Cambiaba de dirección como si la caravana hubiera intentado evitar algo.
Tal vez una duna muy alta, tal vez un área demasiado blanda. A medida que el mensajero caminaba, comenzó a sentir algo extraño. No era físico, no era sonido, era como una presencia, una sensación leve de que no estaba solo, no era una presencia peligrosa. Era como si alguien lo observara desde una distancia tranquila, como si el desierto recordara a quienes habían caminado antes por ese mismo lugar y ahora lo reconociera a él como un nuevo viajero del mismo. El camino antiguo. El viento sopló un poco más fuerte. La arena se levantó en remolinos pequeños que no duraron más que unos segundos. Marco se cubrió los ojos con el brazo y esperó a que el viento cediera. Cuando lo hizo, la arena reveló algo más, una huella. Una sola huella humana, casi borrada, pero lo bastante clara para saber que una vez alguien caminó allí. Marco se agachó lentamente, tocó la huella con la punta de los dedos. La arena estaba firme en ese punto. Era una huella muy vieja, quizás de uno de los hombres de la caravana, o quizás de alguien que había intentado seguirlos después. El mensajero se puso de pie y respiró profundo. El silencio era más intenso. El camino era más claro. La historia se estaba abriendo. Marco montó el camello y avanzó más hacia el este, adentrándose en un desierto que parecía infinito, pero que comenzaba a hablar con cada nueva señal. La caravana perdidas no estaba tan lejos como parecía, y el desierto acababa de aceptar a Marco como su nuevo oyente. Marco avanzó lentamente mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el desierto de un color dorado profundo que parecía extenderse hasta donde la vista podía alcanzar. El calor del día empezaba a disiparse, dejando en el aire un frescor ligero que se mezclaba con el olor seco de la arena. Era una hora silenciosa, la hora en la que el desierto parecía detener su respiración. Marco sabía que ese era el mejor momento para escuchar. El camello caminaba sin prisa detrás de él, dejando huellas suaves que pronto el viento comenzaría a borrar. Marco se detuvo un instante para observar el paisaje. A su derecha, las dunas se elevaban como montañas suaves, curvas perfectas talladas por siglos de viento. A su izquierda, la arena era más firme, casi lisa, como si hubiera sido pisada muchas veces. Ese detalle llamó su atención. Se inclinó y tocó el suelo con la palma. La textura era distinta. No era arena suelta, era arena compactada. Marco se levantó lentamente, observando más a fondo. Había una zona amplia donde la arena parecía haber sido presionada por algo grande, quizás una fila de animales o varios carros. Era demasiado uniforme para ser natural. El mensajero se inclinó nuevamente y pasó los dedos por la superficie. Notó pequeños granos más oscuros mezclados con la arena, como fragmentos de roca muy antiguos. Se incorporó y caminó unos pasos más adelante. El área tenía una forma particular, como si hubiera sido usada repetidamente como lugar de descanso. Marco cerró los ojos unos segundos. Intentó imaginar la escena. Vio sombras de personas descargando mercancías. Vio animales arrodillándose después de un largo día de viaje. Vio soldados hablando en voz baja mientras revisaban el cielo nocturno para orientarse. Todo parecía formar parte del pasado, pero su presencia seguía allí. Marco abrió los ojos, sabía que iba por buen camino. Continuó avanzando hasta que encontró otro indicio. A unos metros, ligeramente enterrado, había un pequeño objeto. No brillante esta vez, no metálico, era un trozo de cerámica. Marco lo sacó con cuidado, limpiándolo con la mano.
El fragmento tenía un diseño sencillo, líneas rectas dibujadas con tinta que apenas se mantenía visible. Aquello era parte de un recipiente. Las caravanas solían llevar vasijas de agua, muchas de ellas decoradas por los artesanos del imperio. Marco guardó el fragmento en su bolsa, no porque fuera útil, sino porque era un testigo del camino. El sol estaba más bajo, las sombras se alargaban sobre la arena. Marco sabía que debía encontrar un lugar para pasar la noche antes de que cayera la oscuridad completa. Escaneó el horizonte. A lo lejos, entre las dunas, vio algo que rompía la uniformidad del paisaje. Era una línea recta, casi imperceptible. Podía ser una estructura, podía ser una roca, pero su forma no era natural. Montó el camello y se dirigió hacia ese punto. A medida que se acercaba, la figura se hacía más clara. Era una pared de piedra, muy antigua, no era grande, parecía pertenecer a un pequeño puesto de vigilancia o una torre derrumbada por el tiempo. Solo quedaba un lado de la estructura, erosionado por el viento, pero su presencia era suficiente para indicar que en algún momento aquel camino había sido transitado. Marco descendió del camello y se acercó a la pared, tocó la piedra con la mano. Estaba caliente aún, reteniendo el calor del día. Bajo sus dedos notó unas marcas. No eran símbolos, eran golpes, como si alguien hubiera intentado esculpir algo pero no hubiera terminado, o como si la piedra hubiera sido usada para afilar algo, quizá una herramienta, quizá una hoja. Retrocedió un poco para observar mejor. Había algo más. Cerca de la base de la pared, parcialmente cubierto por arena, había una pieza de madera. Marco la tomó y la examinó. Era una parte rota de un poste. Tenía restos de cuerda incrustada en la superficie. Aquello indicaba una cosa. Ese lugar había sido un punto de descanso. Es un punto real. Un lugar donde la caravana perdida había pasado. El viento sopló con suavidad. Marco escuchó el sonido, un murmullo casi musical que rozaba la piedra y se extendía por la arena. Cerró los ojos y dejó que ese sonido lo guiara. En su interior sintió algo extraño, una mezcla de tranquilidad y de expectativa. Era como si el desierto hubiera despertado un poco. Marco caminó alrededor de la estructura. Al otro lado encontró algo inesperado. La entrada a una depresión natural, una especie de cuenco formado por las dunas. Allí había señales claras de que la arena había sido removida muchas veces, no por el viento, sino por manos humanas. Se arrodilló y usó las dos manos para apartar la arena. Poco a poco apareció una huella más profunda, una huella muy grande, una que no podía ser de un humano. Será la huella de un camello, una huella extraordinariamente antigua, pero aún reconocible. La caravana había descansado allí. Eso era seguro. Marco se incorporó y observó el cielo. La noche estaba comenzando. La primera estrella apareció tímidamente sobre el horizonte, brillando como un pequeño fuego en medio del vasto azul oscuro. Marco sabía que tenía que acampar cerca de la estructura. El viento nocturno en esa región podía ser fuerte. Necesitaba resguardo. El mensajero colocó su manto cerca de la pared y encendió un pequeño fuego. La llama creció lentamente, iluminando la piedra y proyectando sombras largas y suaves que se movían con el aire. Marco se sentó con las piernas cruzadas y dejó que la calma lo envolviera. Respiró profundo, permitiendo que el silencio del desierto entrara en él. Cerró los ojos. Fue entonces cuando escuchó el sonido. No era el viento. No era un animal.
Era un sonido suave, lejano, casi transparente. Parecía el tintineo metálico de algo que se movía. Un sonido que no debería existir en un desierto vacío. Un sonido que recordaba a las caravanas cuando caminaban en grupo. Marco abrió los ojos lentamente, no se levantó de inmediato, esperó, escuchó de nuevo. El sonido volvió, muy suave, muy lejano, pero real, como si cadenas o piezas metálicas estuvieran rozándose entre sí al compás de pasos invisibles. Marco se levantó poco a poco y miró hacia la dirección del sonido. No había nada, solo dunas y sombras, pero entonces, durante un breve instante, creyó ver algo, una figura, una sombra en movimiento, muy lejos, muy lenta. La figura desapareció casi de inmediato, pero el sonido permaneció. Marco no sintió miedo, sintió una calma profunda. El desierto estaba hablando, estaba mostrando su memoria. El mensajero se volvió a sentar junto al fuego y cerró los ojos otra vez. Sabía una cosa con absoluta claridad. La caravana perdida no era solo una historia. Era algo que continuaba, algo que seguía caminando. Y él estaba cada vez más cerca de escucharla por completo. La noche envolvía el pequeño campamento de Marco con una suavidad casi sagrada. El fuego, encendido al lado de la pared derrumbada, ardía con una llama tranquila, dejando escapar chispas que ascendían hacia el cielo como diminutas estrellas que buscaban reunirse con las otras. El viento era suave, apenas un murmullo, acariciando la arena sin modificar su silencio profundo. Marco permanecía sentado, con los ojos entreabiertos, escuchando ese misterio que solo el desierto sabía pronunciar. El sonido metálico volvió una vez más, lejano al principio, tan leve como si una memoria intentara convertirse en sonido. Marco mantuvo su respiración lenta, sin moverse. Sabía que en el desierto, moverse bruscamente era como romper un hilo que finalmente comenzaba a tensarse hacia él. El sonido persistió esta vez más claro. No eran pasos humanos, no era ruido de animales salvajes, era un sonido. Rítmico, metálico, pausado, como los adornos de un camello caminando en la distancia. El mensajero abrió por completo los ojos. La llama del fuego reflejaba destellos dorados en sus pupilas y la noche parecía inclinarse hacia él como si quisiera compartir un secreto. Marco se levantó lentamente, tomó una pequeña rama ardiente de la fogata y avanzó algunos pasos, sin alejarse demasiado de la pared que lo protegía del viento. La luz tenue de la llama iluminaba solo unos metros a su alrededor, dejando el resto del mundo envuelto en sombras profundas. Miró hacia donde el sonido venía. Nada, solo la curva de las dunas oscuras y silenciosas. Aún así, el ruido metálico persistía. Era como un eco antiguo que sobrevivía al paso del tiempo. Marco cerró los ojos. A veces ver no servía. A veces escuchar era suficiente. El viento cambió ligeramente de dirección y entonces, como si hubiera esperado ese instante exacto, la arena dejó caer un sonido más claro, un tintineo, luego otro, y después un susurro muy leve. Marco sintió un estremecimiento que no era miedo, era reconocimiento. El desierto tenía forma de memoria. El mensajero apagó la rama en la arena y regresó junto al fuego, dejando que el silencio volviera a ocupar su lugar. Se sentó con las piernas cruzadas, apoyó las manos sobre las rodillas y dejó que su respiración se acompasara con la calma de la noche. Poco a poco los sonidos cambiaron.
El tintineo se volvió más constante, más suave. Después comenzó a mezclarse con un nuevo ritmo. Era como si muchas capas de sonido existieran al mismo tiempo. Un sonido profundo como pasos, un sonido tenue como telas moviéndose, otro sonido apenas perceptible como murmullos. Era imposible que fueran reales, pero estaban allí, naciendo desde la arena, desde abajo, desde la historia misma. Marco abrió los ojos y miró la arena. Nada se movía, pero el sonido permanecía. Era como si una caravana invisible estuviera pasando a unos metros de él, siguiendo una ruta imposible de ver. Se recostó hacia atrás, apoyando la espalda en la piedra tibia. El fuego iluminaba su rostro con suavidad y el viento levantaba partículas de arena que brillaban unos instantes antes de desaparecer. El mensajero decidió no moverse. Sabía que a veces la historia necesitaba espacio para revelarse, y el desierto era un lugar donde las revelaciones nunca eran abruptas, siempre llegaban caminando despacio. Un largo rato después, cuando la noche estaba en su punto más silencioso, el sonido cambió por completo. Ya no era metálico, ya no era un murmullo, era algo distinto. Algo más cercano. Marco levantó lentamente la cabeza. Algo se movía detrás de una duna cercana. No era grande, tampoco pequeño. Su movimiento era suave como si flotara. Marco respiró hondo y esperó. La figura apareció por un breve instante. Una sombra, una forma humana. Caminaba despacio con un paso muy firme como si conociera perfectamente el terreno, pero ahí estaba lo extraño. La figura no hundía los pies en la arena, caminaba sobre ella. Marco parpadeó una vez. La figura desapareció. El sonido también. El silencio volvió más profundo que antes. Pero el mensajero no sintió inquietud. Sintió confirmación. No estaba solo en ese camino. Alguien o algo estaba caminando con él. Tal vez era un eco. Tal vez era un recuerdo del desierto. Tal vez era parte de la caravana. Marco apagó lentamente el fuego, dejando solo unas brasas para mantener la calidez. Se recostó y cubrió su cuerpo con el manto, observando el cielo mientras las estrellas giraban muy despacio. A lo lejos, una estrella fugaz cruzó el horizonte. Marco la siguió con la mirada y pensó que tal vez, en algún momento, esa misma estrella había sido vista por la caravana perdida. Cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño, pero no cayó en un sueño profundo de inmediato. Entró en un estado intermedio donde el cuerpo descansa, pero la mente sigue abierta escuchando. Fue entonces cuando llegó la primera visión. Sutil y incompleta, como un reflejo en agua movida. Vio un camello cargado de cofres y un hombre caminando a su lado. La arena levantándose suavemente bajo los pasos, y adelante una fila larga de viajeros avanzando bajo el sol. El viento sopló. La imagen se desvaneció. Pero Marco entendió. No era un sueño. No era imaginación. El desierto le estaba mostrando el camino. Al amanecer, Marco se despertó con el canto lejano de un ave que pocas veces viajaba por esa región. Levantó la mirada. La luz dorada del sol caía sobre la piedra caída, sobre la arena, sobre la huella antigua que había encontrado la tarde anterior. Pero algo más llamó su atención. Una nueva huella, justo delante de su campamento. Una huella fresca, humana, de alguien que había pasado allí durante la noche. Marco se levantó de inmediato y caminó hacia ella.
La huella era clara, profunda, no podía pertenecer a él y no había nadie alrededor. El mensajero observó en silencio, respirando despacio. La huella apuntaba hacia el este, hacia el corazón del desierto, hacia donde la caravana había desaparecido. Marco colocó una mano sobre la huella, como si quisiera captar el calor que aún pudiera quedar en ella. No había calor, pero había intención, había dirección, había un mensaje. Levántate y continúa. Te están esperando. Marco montó el camello. Miró el horizonte. El desierto estaba despierto ahora. Y él también. La caravana perdidas comenzaba a revelarse, y el viaje hacia su verdad acababa de entrar en su parte más profunda. El amanecer se extendió sobre el desierto con una calma que parecía sagrada. La luz dorada avanzaba lentamente por la superficie de la arena, despertando cada grano como si lo acariciara con paciencia. Marco observó cómo el paisaje cambiaba con la llegada del día. El frío de la noche se retiraba poco a poco, dejando paso a un calor suave que anunciaba el inicio de un nuevo viaje. El mensajero cerró los ojos un momento, respirando profundamente, permitiendo que la luz se mezclara con su respiración, como si el desierto le diera permiso para continuar. La huella fresca frente a su campamento seguía allí, marcada con una claridad imposible. Marco la observó en silencio. Era demasiado reciente para pertenecer a la caravana perdida, pero demasiado antigua para ser de alguien vivo. Aquello no tenía lógica para un viajero común, pero Marco sabía que el desierto tenía su propio lenguaje, uno que no siempre necesitaba cuerpos para dejar señales. Se inclinó sobre la huella, pasó la mano suavemente por encima y sintió una vibración leve en la arena. No era movimiento, era memoria. El mensajero montó su camello y comenzó a avanzar hacia el este, siguiendo la dirección que marcaba la huella. El aire estaba quieto, como si el desierto hubiera contenido la respiración por un instante. Marco dejó que el ritmo lento del animal marcara sus pensamientos. No apresuraba nada. Cada paso era parte del camino y el camino tenía su propio tiempo. Durante las primeras horas no encontró más señales. El paisaje era uniforme, pero Marco sabía que debía mirar más allá de lo evidente. Observaba la forma de las dunas, la manera en que el viento movía la arena, el modo en que el sol creaba sombras largas que se curvaban de forma distinta en cada colina. Era un mapa vivo, un mapa que cambiaba constantemente. A media mañana, el viento comenzó a soplar desde el noreste. Era un viento cálido, pero no fuerte. Levantaba pequeñas espirales de arena que se disolvían rápido. Marco sabía que ese viento podía revelar cosas que normalmente permanecían ocultas. Detuvo el camello y esperó unos minutos. Miró la superficie del desierto con atención. El viento arrastró un poco de arena y por un instante apareció algo debajo. El mensajero se acercó. Un pedazo de madera, muy antiguo, desgastado, con marcas difíciles de entender. Marco lo levantó y observó las líneas talladas. Eran rectas, paralelas como las huellas de una caja o un cofre. Ese tipo de tallado era común en los contenedores de mercancía de las caravanas romanas. Marco lo giró y vio un trozo de cuerda incrustada en la madera. Aquello confirmaba sus sospechas. Esa pieza era parte de la carga de la caravana perdida. Guardó el objeto en su bolsa y se puso de pie. Escaneó el horizonte. A la distancia vio un pequeño cambio en la forma del terreno. Era una depresión natural, pero tenía un borde extraño, como si hubiera sido formado por algo que pasó repetidamente.
Marco guió al camello hacia allí. Cuando llegó, lo entendió. El suelo no era arena suelta, era arena compactada, endurecida por años. Allí había pasado algo grande, caravanas enteras habían descansado allí. Marco bajó y caminó despacio, estudiando cada detalle. Fue entonces cuando encontró la señal más clara. Una línea muy leve, pero continua, marcada por ruedas. Las ruedas de un carro romano. Marco respiró profundo. Las ruedas dejaban huellas que podían durar años si el viento no las cubría por completo. Pero estas eran antiguas, casi borradas, como si pertenecieran a la caravana perdida. El mensajero siguió la línea, caminando en silencio. El sol había subido más, calentando el aire, pero la luz de la mañana aún conservaba su suavidad. Después de unos minutos, la línea desapareció bajo una duna alta. Marco rodeó la duna, esperando encontrar la continuación al otro lado, pero lo que encontró fue distinto. Un objeto brillante, enterrado parcialmente, metálico. Marco se arrodilló y comenzó a retirar la arena con ambas manos. Poco a poco emergió una pieza de bronce. Era una hebilla grande, decorada con símbolos romanos, pero lo más sorprendente era que la arena alrededor tenía restos de tela. Tela conservada en el desierto. Eso solo ocurría cuando el objeto había estado protegido por algo que ahora ya no existía. Marco observó la tela. Era gruesa, de color oscuro, tal vez parte del uniforme de un soldado o una manta usada para cubrir las cargas. Mientras examinaba la hebilla, algo llamó su atención. En un costado había un grabado muy pequeño. No era un símbolo común, era la marca personal de un herrero, un artesano. Marco había visto esa marca antes en la ciudad. Esa marca solo la usaban los herreros que trabajaban para caravanas oficiales del imperio. Marco cerró los ojos. Estaba cada vez más cerca. Demasiado cerca. Guardó la hebilla. Se puso de pie y miró alrededor. Entonces ocurrió algo extraño. Algo imposible. El viento se detuvo por completo. Y un sonido se escuchó. Muy lejano. Muy suave. Como una campana. Marco giró lentamente la cabeza. El sonido venía del este. Del corazón del desierto. El mensajero cerró los ojos para escuchar mejor. La campana sonó otra vez. Luego otras 3 veces. Y un ritmo perfecto. Era el sonido típico de las caravanas romanas. Pero no podía ser. No había nadie allí. Nadie vivo. Marco abrió los ojos. Y la vio. Lejos, muy lejos, entre las dunas, una silueta. Una figura montada en algo alto. Tal vez un camello. Tal vez un recuerdo. La figura avanzaba despacio, sin hundirse en la arena. La luz del sol la atravesaba. No era sólida. Marco la observó en silencio. La figura se detuvo. Giró la cabeza hacia él y levantó el brazo lentamente, señalando algo. Hacia el sur. Un nuevo camino. Luego desapareció. Sin ruido. Sin viento. Sin sombra. El desierto quedó en silencio absoluto. Marco respiró hondo. Miró hacia el sur. Y entonces lo vio. Un sendero. Una línea de arena más clara. Invisible al ojo común. Pero ahora revelada por la luz del amanecer. Un camino que no existía de noche. Un camino que solo aparecía cuando el sol nacía. Un camino que esperaba a un viajero que supiera escuchar.
Marco se montó de nuevo. Miró el horizonte. El viento volvió a soplar. El desierto volvió a respirar. Y el mensajero avanzó, siguiendo un sendero que solo aparece al amanecer. El sol ascendía con suavidad sobre el desierto mientras Marco avanzaba por el sendero recién revelado. La luz temprana convertía la arena en una superficie casi líquida, espejos dorados que brillaban bajo la mirada paciente del amanecer. El camino que horas antes no existía ahora parecía firme, marcado de manera sutil como si manos invisibles lo hubieran dibujado durante la noche. Marco sabía que ese no era un sendero común. Era un camino que solo podía ver quien tenía la calma de escuchar y la paciencia de esperar. El mensajero dejaba que el camello avanzara lentamente, sin forzar el paso. Había aprendido que en el desierto no mandaba el viajero, mandaba el terreno, mandaba el viento, mandaba la memoria antigua que respiraba bajo la arena. Marco observaba cada detalle. El sendero tenía una textura distinta, como si la arena estuviera más compacta, pero no había huellas recientes. No había rastros de animales, de personas ni de ruedas. Aún así, el camino era claro. Se extendía hacia el sur con una curvatura suave, como si le estuviera indicando la ruta exacta hacia donde la caravana perdida había continuado su viaje siglos atrás. A medida que avanzaba, el viento comenzó a cambiar. Era un viento cálido, pero traía consigo un olor diferente. No era el olor seco y vacío del desierto, era algo más profundo. Un olor a piedra antigua, a madera quemada, a algo que había existido hacía mucho tiempo. Marco cerró los ojos un momento y dejó que ese olor lo guiara. Era como si el desierto estuviera liberando recuerdos hacia él. La luz aumentó y el sol alcanzó una posición en la que las dunas proyectaban sombras largas, creando figuras que parecían moverse en silencio. El mensajero miró a lo lejos y vio varias sombras en fila. Al principio creyó que eran rocas, luego pensó que eran dunas pequeñas, pero algo en su forma lo hizo frenar. Las sombras eran rectas, muy rectas, demasiado rectas para ser formadas por la arena. Marco se bajó del camello y caminó hacia una de las sombras. A medida que se acercaba, la figura se volvía más clara. No era una sombra, no era una roca, era un poste de madera enterrado en la arena, muy antiguo, desgastado por siglos de viento. Marco se agachó y tocó la superficie. La madera estaba seca, casi petrificada, pero aún conservaba marcas, líneas paralelas, señales de cuerdas que alguna vez estuvieron atadas allí. Era un poste de descanso. Las caravanas solían colocar postes para asegurar a los animales por la noche. Marco respiró hondo. Ese poste era real. No era un símbolo. Era parte del camino. Miró alrededor. Había más postes enterrados parcialmente, formando una línea recta que seguía exactamente el sendero que estaba recorriendo. La caravana había pasado por ahí, había descansado ahí, había usado ese camino, pero nadie lo había visto por siglos, tal vez porque nadie había escuchado al desierto como él lo hacía ahora. Marco siguió caminando entre los postes, imaginando cómo habría sido ese lugar cuando estaba lleno de vida. Podía visualizar camellos arrodillados, soldados revisando sus armas, mercaderes acomodando cofres. Podía imaginar el sonido de las conversaciones, el chisporroteo de un fuego nocturno, los pasos de la guardia que vigilaba el campamento. Ese lugar había sido parte de un viaje importante, parte de un destino que nunca fue alcanzado. Mientras avanzaba, algo llamó su atención. Entre dos postes, casi enterrado, vio un objeto pequeño,
Marco se inclinó y removió la arena con cuidado. Lo que encontró fue sorprendente: un sello de arcilla, roto por la mitad pero aún claramente identificable. Tenía grabado un símbolo oficial del Imperio Romano. Era un sello utilizado para marcar cofres de documentos o cargas importantes. Marco tomó la pieza entre sus manos. Era ligera, frágil, pero aún conservaba la forma del sello. El mensajero sintió una sensación profunda en el pecho. Aquel objeto había sido parte de la caravana perdida. Había viajado miles de kilómetros. Había sobrevivido tormentas de arena. Había sido testigo de algo que nadie más había visto. Guardó el sello en su bolsa como si guardara un fragmento del pasado. Luego montó el camello y continuó por el sendero. A medida que avanzaba, el calor del día comenzaba a intensificarse. El sol estaba más alto y el aire vibraba ligeramente por la temperatura. Marco sacó un manto ligero y cubrió la cabeza del camello para protegerlo. Él mismo ajustó su capucha y bebió un poco de agua. Sabía que tenía que administrar cada sorbo. El camino aún era largo. De pronto el sendero cambió. La arena se volvió más oscura, más firme. Marco descendió del camello para examinarla. La arena negra era rara en esa región. Solo aparecía en zonas donde había habido fuego, pero no un fuego reciente, un fuego antiguo, muy antiguo. Marco caminó un poco más. Encontró pequeños trozos de madera carbonizada. No eran restos aleatorios, eran de un campamento quemado, pero no había signos de batalla, no había restos de armas, no había huellas de violencia, solo fuego, un fuego tranquilo, quizá un fuego de ritual, o quizá un fuego encendido en un momento decisivo. El mensajero se arrodilló y tomó un trozo de carbón entre los dedos. Aún conservaba la forma de una rama gruesa. Marco cerró los ojos y sostuvo el carbón con ambas manos. Era un fragmento de una historia que había ardido en silencio. Tal vez la caravana había hecho una señal. Tal vez habían querido dejar un mensaje. Tal vez habían tenido que quemar parte de la carga para sobrevivir a una noche dif. El viento sopló suavemente. Y entonces, igual que en noches anteriores, el desierto habló. Un sonido muy leve, como un suspiro, como alguien respirando cerca. Marco abrió los ojos, miró hacia la duna más cercana. Alguien estaba allí. Una figura, la misma figura que había visto la noche anterior. Alta, serena, caminando con paso firme sin dejar huellas. La figura levantó un brazo lentamente. Esta vez señalaba hacia adelante, hacia el punto donde el terreno comenzaba a descender. Marco no sintió miedo, sintió claridad, sintió dirección. La figura desapareció. El sonido también. Marco subió al camello y avanzó hacia el punto señalado. Al llegar al borde de la pendiente, vio algo que hizo que su respiración se detuviera un instante. Un valle oculto entre dunas, un valle que no aparecía en ningún mapa. En el centro del valle había estructuras, restos de postes, restos de telas, restos de muros bajos hechos de piedra. Marco bajó del camello, caminó unos pasos y comprendió exactamente lo que estaba viendo. Era un campamento enorme, un campamento que había pertenecido a una caravana que había desaparecido hacía siglos. Marco sintió que el aire cambiaba, como si miles de historias despertaran al mismo tiempo. La caravana perdida no estaba lejos,
Estaba allí. Estaba bajo sus pies, dormidas, y esperando, respirando en silencio. Y Marco dio el primer paso hacia el corazón del misterio. Marco descendió la pendiente lentamente, dejando que el camello avanzara con pasos cuidadosos mientras el valle escondido revelaba su inmensidad silenciosa. El sol iluminaba el fondo del valle con un resplandor suave, como si la luz misma supiera que lo que estaba allí debía ser descubierto con respeto. A cada paso que daba, la sensación de estar entrando en un lugar prohibido se hacía más fuerte. No por miedo, sino por una solemnidad antigua que parecía flotar en el aire. Marco respiró hondo. La arena del valle tenía un olor distinto, un olor que mezclaba tierra cargada de historia con un eco desconocido. Cuando llegó al fondo, dejó que el camello descansara y él comenzó a caminar, observando cada rincón con detalle. Lo primero que notó fueron los postes. Decenas de postes, algunos casi enterrados, otros inclinados por el paso del tiempo. Pero todos estaban exactamente alineados, formando un patrón claro. Marco siguió la hilera de postes con la mirada y comprendió que formaban el perímetro del antiguo campamento. Era como una ciudad en miniatura, oculta durante siglos, esperando ser recordada. Se acercó al poste más cercano. La madera estaba endurecida, como si el tiempo la hubiera convertido en piedra. Marco pasó la mano por la superficie y sintió los restos de la antigua cuerda. Era evidente que allí habían atado camellos y caballos durante muchas noches. El mensajero cerró los ojos para imaginar la escena. Podía ver claramente cómo los animales descansaban, cómo los soldados encendían fogatas, cómo los mercaderes revisaban mapas y cuentas. Era una imagen viva, tan fuerte que casi podía escuchar voces. Marco abrió los ojos y continuó caminando. A unos metros encontró la primera estructura, un muro bajo hecho de piedras apiladas cuidadosamente. Aunque estaba parcialmente derrumbado, la forma seguía siendo visible. Era una especie de almacén pequeño. Marco entró con cuidado, inclinándose bajo una parte de piedra que aún se sostenía. Dentro, la arena era más firme, más compacta. En el suelo había fragmentos de cerámica, trozos de madera y un pedazo de tela endurecida por el tiempo. Marco se arrodilló y tomó la tela entre los dedos. Parecía parte de un estandarte. Un símbolo borrado casi por completo estaba grabado en ella. El mensajero acercó el fragmento a la luz y reconoció la silueta de un águila. Era un águila romana. La caravana no era cualquier caravana. Formaba parte de una misión oficial. Eso explicaba la presencia de soldados y mercancías valiosas. Guardó la tela en su bolsa y salió del pequeño almacén. Caminó hacia la siguiente estructura. Era más grande. Tenía restos de una fogata en el centro y una hilera de piedras alrededor que formaba un semicírculo. Marco se inclinó y tocó la arena donde había estado el fuego. Aún conservaba un olor leve a madera quemada. Era extraño que aquel olor sobreviviera tantos siglos. Pero en el desierto algo. Unas memorias quedaban suspendidas, atrapadas entre capas de arena. Marco se sentó junto a la estructura y cerró los ojos nuevamente. Esta vez no esperaba ninguna visión, solo quería sentir, y al cabo de unos segundos ocurrió algo inesperado. Un sonido, un susurro, muy suave, como el roce de telas. Marco abrió los ojos lentamente. Nada se movía, pero el sonido había sido real. Levantó la cabeza y observó más allá del círculo de piedras. Entonces la vio. Y una sombra, y una figura humana, de pie, a unos metros de distancia. Era la misma figura que había visto antes.
alta, delgada, envuelta en una especie de manto que parecía moverse incluso sin viento. Marco se quedó inmóvil. La figura no avanzó, no retrocedió, solo estaba allí observándolo. El mensajero respiró hondo, no sintió miedo, sintió una calma profunda. Era como si aquella figura no fuera un fantasma, sino un guardián del lugar. Marco dio un paso hacia la figura. La figura levantó un brazo lentamente y señaló hacia la parte más profunda del valle, hacia un punto donde las dunas se abrían, formando un camino que descendía ligeramente. Luego, igual que antes, desapareció. Marco quedó quieto unos segundos, dejando que el silencio volviera a ocupar el aire. El mensajero caminó hacia donde la figura había señalado. El camino descendía y a medida que avanzaba, la temperatura parecía cambiar. No era más caliente, tampoco más fría, era distinta, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Al final del camino, encontró algo que lo dejó sin palabras. Un gran círculo de piedra, perfectamente formado, medido con precisión. Era imposible que algo tan perfecto hubiera sido creado por el viento. Marco se acercó y se dio cuenta de que el círculo estaba formado por piedras talladas, cada una con marcas que parecían símbolos, aunque el tiempo había borrado parte de ellos. En el centro, la arena era más oscura y más firme, como si allí hubiera ocurrido algo importante. Marco se arrodilló en el borde del círculo, pasó la mano por la arena. Era más fría que la arena del resto del valle, mucho más fría. El mensajero cerró los ojos intentando comprender, y entonces llegó el sonido, un sonido suave, como un latido, como si algo bajo la arena respirara lentamente. Marco abrió los ojos sobresaltado, no por miedo, por sorpresa. El círculo no era un signo, era un punto de encuentro, un lugar donde la caravana había parado. Pero también era más que eso. Era un lugar donde algo había ocurrido. El mensajero se incorporó lentamente y observó el círculo desde lejos. Comprendió entonces lo que estaba viendo. El círculo era un mapa de movimiento, un mapa del camino que la caravana había tomado después de desaparecer. Marco siguió la línea del círculo con la vista y notó que una de las piedras tenía un símbolo más claro que las demás, un símbolo que apuntaba hacia el sureste. Marco cerró los ojos y respiró hondo. Ese era el siguiente paso. Ese era el camino que la caravana había seguido. Un camino que nadie más había visto en siglos. El mensajero montó el camello, miró por última vez el valle donde el tiempo parecía detenido y avanzó hacia el sureste. Sabía que estaba entrando en la parte más profunda del misterio. Sabía que el desierto le estaba abriendo sus secretos. Y sabía que la caravana perdida ya no era solo una historia. Era una presencia. Era un guía. Era un camino vivo que lo estaba esperando. Marco avanzaba hacia el sureste guiado por el símbolo marcado en la piedra del círculo. El sol ascendía lentamente, transformando el aire en una mezcla de luz dorada y calor suave. A medida que se alejaba del valle, sentía como si un hilo invisible lo conectara con aquel lugar. Era un hilo hecho de memorias, de pasos antiguos, de voces que parecían no haberse extinguido del todo. Marco sabía que el siguiente tramo del camino sería diferente, más silencioso, más profundo. El terreno comenzó a cambiar. La arena se volvió más firme, mezclada con pequeños fragmentos de piedra.
El viento soplaba con menos intensidad, como si el desierto quisiera que su silencio fuera absoluto. El mensajero dejaba que el camello avanzara despacio, manteniendo su mirada fija en el horizonte. No había postes, ni restos, ni estructuras visibles. Sin embargo, Marco no tenía dudas del camino. Había aprendido que el desierto mostraba su ruta en los lugares donde parecía que no había nada. A medida que avanzaba, notó un detalle peculiar. La arena tenía pequeñas ondulaciones, todas curvadas en la misma dirección, formando un patrón natural que parecía guiarlo. Marco se inclinó desde el camello y pasó los dedos por una de las ondulaciones. La textura era firme, casi como si hubiera sido moldeada tiempo atrás. Era una señal sutil, pero suficiente. Después de horas de viaje, Marco llegó a una zona más plana. El viento se detuvo, dejando el aire inmóvil, como si estuviera contenido en una espera silenciosa. El mensajero detuvo al camello y observó el entorno. No había dunas altas, no había sombras, no había marcas, solo una gran extensión de arena uniforme. Marco respiró lentamente. Sabía que ese tipo de silencio anunciaba algo que no podía verse a simple vista. Bajó del camello y caminó unos pasos. Sentía la arena más fría bajo los pies. De pronto algo llamó su atención. Una línea muy tenue, casi invisible, cruzaba la superficie. Marco se agachó y la examinó. Era una huella, no profunda, no clara, pero era una huella humana. Marco siguió la línea con los ojos. La huella se repetía a intervalos irregulares. No era reciente, pero tampoco era tan antigua como los restos que había encontrado antes. Era como si alguien hubiera pasado por allí después de la desaparición de la caravana. Tal vez un explorador, tal vez alguien que también había intentado seguir el camino. Marco siguió las huellas durante varios minutos hasta que finalmente desaparecieron. El mensajero se detuvo. Algo no encajaba. Nadie había hablado de viajeros posteriores. Nadie había mencionado expediciones perdidas. Marco cerró los ojos, recordando la figura que había visto la noche anterior. Quizás esa huella no pertenecía a un hombre vivo. El viento volvió a soplar, esta vez desde el sur. Traía consigo un sonido extraño. No era arena moviéndose, no era el crujido de la madera, era un sonido hueco, como si algo golpeara suavemente bajo la superficie. Marco se arrodilló y colocó el oído sobre la arena. El sonido se repitió, un golpe, 2, 3, ritmo constante, como pasos. Pero no sobre la arena. Bajo las arenas, Marco levantó la cabeza lentamente. Respiró hondo. La caravana perdida no solo había desaparecido, había seguido caminando. De alguna forma, el mensajero continuó avanzando siguiendo el sonido. Cada vez que el viento cesaba, los golpes se hacían más claros. Era como un eco repetido que marcaba la dirección. Un eco profundo, antiguo, que parecía envolverlo. Después de un largo tramo, el paisaje cambió de nuevo. Aparecieron pequeñas piedras dispersas. Algunas eran redondas, otras planas. Marco recogió una y la examinó. Era una piedra pulida por manos humanas. No podía haber llegado allí sola. La caravana la había utilizado como peso, como parte de sus herramientas o estructuras. Marco guardó la piedra en su bolsa. El sol comenzó a inclinarse hacia el oeste. La luz del atardecer bañaba el desierto con un rojo suave. Marco decidió seguir un poco más antes de montar el campamento. Fue entonces cuando vio algo a la distancia. Un grupo de sombras, no humanas, no animales,
sombras pequeñas, dispersas, alineadas en forma irregular. Marco se acercó. Eran restos de cerámica, restos de madera, restos de herramientas fracturadas. Pero lo más sorprendente era un objeto casi enterrado. Y un casco romano, roto por un lado, pero aún brillante en ciertas partes. Marco lo levantó con ambas manos. Era pesado. Dentro del casco había arena acumulada, pero también un pequeño objeto redondo. Una moneda. Marco la tomó, la observó bajo la luz del atardecer. Era una moneda oficial del imperio, con el rostro del emperador grabado en un lado, del otro lado el símbolo de una legión. La moneda estaba prácticamente intacta, demasiado intacta para ser de siglos atrás. Marco frunció el ceño. ¿Cómo era posible? El tiempo debería haberla desgastado mucho más. Mientras sostenía la moneda, una ráfaga de viento sopló. Y entonces lo vio. Una sombra humana, parada sobre una duna cercana, mirando hacia él. Marco respiró profundamente. La figura no se movía. Parecía esperar algo. El mensajero dio un paso hacia ella. La figura levantó el brazo y lo extendió hacia la derecha, señalando un punto oscuro del horizonte. Luego desapareció. Sin dejar rastro, Marco siguió la dirección señalada. Allí, a lo lejos, vio una pequeña elevación, una colina de arena, una que no parecía natural. Guió al camello hacia la colina. Cuando llegó, comprendió lo que veía. El borde de una estructura enterrada. Una estructura enorme, hecha de piedra. Marco se bajó y caminó alrededor. La arena había cubierto casi todo, pero un fragmento era visible. Y un arco, tallado con símbolos romanos. Marco se arrodilló frente a él. Escuchó, asintió, respiró. La caravana no solo había pasado por allí. Había construido algo. Había encontrado algo. Algo tan importante que el imperio nunca pudo recuperar. Y ahora ese secreto estaba despertando. Marco levantó la mirada hacia el cielo, donde la primera estrella del atardecer brillaba suavemente. Sabía que su viaje acababa de entrar en su parte más profunda, más silenciosa, más verdadera. El eco de los pasos que nunca regresaron seguía sonando bajo la arena, y Marco estaba a punto de seguirlos hacia el corazón del misterio. Marco se quedó de pie frente al arco semi-enterrado mientras el viento del atardecer movía lentamente la arena a su alrededor. El mundo parecía detenido. El sonido del desierto era tan tenue que daba la impresión de que la tierra contuviera la respiración para no interrumpir aquel momento. El arco, aunque casi oculto, conservaba una majestuosidad silenciosa. Las marcas grabadas en la piedra, aunque desgastadas, aún tenían la forma característica del imperio. Era evidente que aquello no era un simple refugio ni un almacén, era algo más antiguo, algo más importante. Marco pasó la mano suavemente por las líneas talladas. La piedra estaba fría, mucho más fría que la arena que la rodeaba. Era como si aquella estructura hubiera pertenecido a un lugar completamente diferente del tiempo. El mensajero inclinó la cabeza, observando cada detalle, cada grieta, cada sombra. El arco era parte de una entrada hacia algo profundo, una entrada hacia un mundo que llevaba enterrado siglos. Respiró lentamente y dio unos pasos hacia un costado, buscando el límite de la arena que cubría la estructura.
La colina no era muy alta, pero era amplia, como si toda una construcción hubiera sido tragada por el desierto. Marco caminó alrededor examinando cada borde visible. Encontró bloques de piedra aquí y allá, algunos más expuestos que otros, pero todos alineados como si pertenecieran a un M. Mismo diseño, era evidente que debajo había una construcción completa. Marco se arrodilló y tomó un puñado de arena. La dejó caer lentamente entre sus dedos. Notó que la arena en esa zona era más fina, más compactada, como si hubiera sido movida intencionalmente muchas veces. Era imposible que ese lugar fuera obra del viento únicamente. Alguien había estado allí, alguien o algo, quizás la caravana, quizás ellos descubrieron aquello, quizás. Marco respiró profundo. Sabía que debía descender, pero no podía excavar solo una colina entera. Debía encontrar la entrada original. Caminó hacia el arco nuevamente y recorrió el borde inferior con las manos. La arena caía en pequeños montones cada vez que sus dedos tocaban un área más suelta. Fue entonces cuando notó algo distinto. Una ranura, muy pequeña, muy exacta. Una línea recta escondida bajo la arena, ligeramente inclinada. Marco retiró la arena con ambas manos y la línea se hizo más clara. Era una puerta, o al menos la señal de una puerta sellada. Marco continuó removiendo arena con paciencia. El sol descendía aún más, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. A medida que avanzaba, un pequeño espacio comenzó a abrirse entre la arena y la piedra. Un espacio oscuro, muy oscuro. Marco acercó su rostro con cuidado. Un olor suave salió desde adentro. No era el olor del desierto. No era el olor de la humedad. Era el olor de un lugar que llevaba siglos cerrado. Un olor antiguo, profundo, con historia. Marco se incorporó lentamente. Sabía que debía entrar. Sabía que ese era el siguiente paso. Pero no debía apresurarse. Miró alrededor. El silencio parecía más denso, como si el mundo entero hubiera comenzado a girar más lentamente. La figura, la sombra que lo había guiado tantas veces, estaría cerca. Como si el pensamiento hubiera sido escuchado, el viento cambió bruscamente de dirección. La arena se levantó en un remolino suave y por un instante muy breve la vio, la figura, alta, silenciosa, inmóvil sobre una duna cercana. La luz del atardecer atravesaba su forma, dándole un aspecto casi transparente. Marco no parpadeó, no respiró, simplemente observó. La figura levantó el brazo. Esta vez no señaló en ninguna dirección nueva. Señaló directamente al arco, directamente a la entrada enterrada. Luego desapareció, sin sonido, sin movimiento, sin sombra. Marco bajó la mirada hacia la entrada. Allí estaba, oscuridad antigua llamándolo, no para asustarlo, sino para mostrarle la verdad. El mensajero tomó una antorcha de su bolsa. Encendió una chispa. La llama se elevó lentamente. Luego se acercó a la abertura. La luz reveló un pasadizo estrecho. Las paredes eran de piedra lisa. La arena cubría el suelo, pero no completamente. Había restos y fragmentos, pequeñas piedras talladas. Marco respiró hondo y entró. La antorcha iluminó el pasadizo con una luz cálida y temblorosa. Cada paso que daba revelaba más detalles. Un símbolo tallado aquí, una marca de herramienta allá. Todo parecía indicar
que aquel lugar había sido trabajado por manos humanas y por romanos, por las caravanas. A unos metros dentro del pasadizo, el aire cambió. Hizo más frío, un frío que no pertenecía al desierto. Marco se detuvo. La antorcha iluminaba un espacio ancho y una cámara subterránea. Entró lentamente. Era enorme, sostenida por pilares de piedra. En el centro había un círculo tallado en el suelo, un círculo idéntico al que había encontrado en el valle. Pero este estaba completo, perfecto, con símbolos grabados claramente, símbolos que de alguna manera parecían moverse con la luz. Marco se acercó con pasos lentos. Sintió el aire vibrar. Sintió el silencio cobrar vida. En el centro del círculo había algo más. Y un objeto. Parecía un cofre pequeño, cubierto de polvo, cerrado, marcado con el sello del imperio. Marco se arrodilló. Pasó la mano por la tapa. El sello estaba intacto, como si alguien lo hubiera dejado allí ayer. Pero eso era imposible. La caravana había desaparecido hacía siglos. Marco, con una respiración profunda, intentó abrir el cofre. La tapa no se movió, no cedió, pero al tocarlas, el suelo vibró, muy suavemente, como un latido, como si la cámara misma despertara. Marco retrocedió un paso. Escuchó. El sonido se repetía. Y un eco bajo, y un pulso, y como pasos, como cientos de pasos, caminando bajo la tierra, en dirección a él. Marco cerró los ojos. No sintió miedo. Sintió revelación. Supo entonces que lo que estaba allí no era un tesoro. No era riqueza. Era un mensaje perdido del imperio. Un mensaje que la caravana debía entregar, pero que nunca llegó. Y ahora el desierto, sus sombras, sus ecos, le estaban pidiendo a él continuar el camino. El latido aumentó. La arena vibró. La llama de la antorcha tembló. Marco abrió los ojos. Se inclinó sobre el cofre y puso ambas manos sobre la tapa. Era hora de escuchar al desierto. Era hora de abrir la verdad. Era hora de seguir los pasos, que nunca regresaron. Marco permaneció de rodillas frente al cofre, con las manos apoyadas delicadamente sobre la tapa mientras la cámara vibraba con un pulso suave, tan profundo que parecía provenir no solo de la tierra sino del tiempo mismo. El aire estaba frío, casi inmóvil, como si la cámara hubiera esperado siglos solo para ese momento. La luz de la antorcha se movía lentamente, proyectando sombras largas sobre ese paredes y haciendo que los símbolos tallados parecieran respirar. Marco cerró los ojos un instante y dejó que el silencio lo envolviera. Podía sentir su propio corazón siguiendo el mismo ritmo que la tierra. Un latido antiguo, repetido, constante. Cuando abrió los ojos, la vibración había cesado. La cámara estaba completamente en silencio. Marco tomó aire profundo, firme, y presionó la tapa del cofre una vez más. Esta vez, sin esfuerzo, la tapa se movió, muy lentamente, como si algo invisible la liberara desde adentro. Marco levantó la tapa y la colocó a un lado. Dentro del cofre había un conjunto de objetos enterrados parcialmente bajo arena fina, como si el desierto los hubiera protegido cuidadosamente. El primer objeto era un pergamino, muy antiguo pero sorprendentemente bien conservado,
Marco lo tomó con ambas manos. La superficie estaba cubierta de símbolos romanos, pero algo parecía distinto. El pergamino tenía dos capas. La primera contenía un mensaje oficial sellado con el símbolo del imperio. Pero la segunda capa, apenas visible desde atrás, era más delgada, más frágil y tenía símbolos que Marco no reconocía. No pertenecían al latín, no pertenecían a ninguna lengua que él hubiera visto en Roma. Marco sintió un escalofrío leve. La caravana no solo llevaba documentos, llevaba un mensaje oculto, un mensaje que romanos no querían que se conociera. Dejó el pergamino a un lado y examinó el segundo objeto. Era una caja pequeña de madera cerrada con un broche metálico. Marco lo abrió con suavidad. Dentro había un fragmento de piedra, una piedra negra pulida con un brillo extraño, casi etéreo. Tenía grabado un símbolo circular que Marco había visto antes. Era el mismo símbolo del círculo tallado en el valle y en la cámara subterránea. Un símbolo que Roma jamás usaba. Un símbolo que pertenecía a creencias mucho más antiguas. Era un mapa, no un mapa físico, no un mapa de territorio, un mapa de un antiguo conocimiento. Marco guardó la piedra cuidadosamente. El tercer objeto era una pieza de metal que parecía parte de una armadura ceremonial. Tenía tallado el rostro de un general romano, pero lo verdaderamente sorprendente era el reverso de la pieza. Tenía marcas hechas con una herramienta muy fina. No eran decoraciones, eran coordenadas que señalaban una ruta desconocida, una ruta que no estaba en los mapas oficiales del imperio. Marco sabía lo que eso significaba. La caravana perdida no se había extraviado. No había desaparecido por accidente. Había sido enviada a propósito, para ocultar algo del mundo. Guardó la pieza metálica y finalmente sacó el último objeto. Era el más extraño, el más inquietante. Un cuenco pequeño hecho de un material que no era metal ni piedra. Era ligero, casi demasiado ligero. Cuando lo levantó, Marco sintió un leve calor en las manos, como si el objeto reaccionara al contacto humano. El cuenco tenía grabado un diseño circular en el fondo, el mismo símbolo repetido una y otra vez. Marco observó el interior del cuenco y anotó algo más. Había arena dentro, pero no era arena común del desierto, era arena más oscura, fina, suave como ceniza. Marco pasó un dedo por encima y sintió un leve temblor en su pecho. Era como si esa arena hubiera estado en un lugar donde el tiempo no avanzaba, un lugar donde algo había ocurrido que la caravana había visto, o descubierto, o intentado esconder. El mensajero colocó todos los objetos frente a él. Los símbolos, las piedras, las coordenadas, la arena oscura. Cada pieza encajaba con lo que había visto, cada visión que había tenido, cada figura que lo había guiado. La caravana no se había perdido, no había muerto en el desierto. Se había encontrado algo, algo que Roma no podía permitir que regresara. Marco respiró hondo. Se puso de pie y caminó hacia el círculo tallado en el suelo. Sabía que la caravana había completado un ritual allí. Un ritual destinado a sellar el conocimiento, a esconder la verdad bajo la arena para siempre. Cuando Marco colocó un pie en el centro del círculo, el aire se volvió más frío. Su respiración se hizo más lenta. La antorcha se inclinó hacia un lado, como empujada por una corriente invisible, y entonces lo escuchó. Y pasos, no pasos sobre la arena, pasos alrededor de él.
Pasos dentro de la cámara. Pasos que no podía ver. Marco cerró los ojos lentamente. Y cuando los abrió, allí estaban. Figuras, sombras humanas, decenas de ellas, de pie alrededor del círculo, en silencio, inmóviles. No eran peligrosas, no eran fantasmas comunes, eran guardianes, guardianes del conocimiento sellado. Una de las figuras avanzó lentamente. Era la figura que había visto en el desierto tantas veces. Alta, serena, transparente como la luz de la luna. La figura levantó el brazo y lo extendió hacia Marco. No como señal, sino como reconocimiento. Marco comprendió en ese instante. La caravana no había muerto, había trascendido, había dejado el mundo físico para convertirse en parte del desierto, parte de la memoria, parte del eco eterno. La figura movió la mano hacia abajo, como invitándolo a dejar algo. El cuenco. Marco lo entendió. El cuenco debía permanecer allí, así como los demás objetos. Ese lugar era un santuario, un lugar donde el tiempo no avanzaba, un lugar donde la historia dormía sin desaparecer. Marco colocó el cuenco en el centro del círculo. La arena dentro del cuenco comenzó a vibrar, muy lentamente, como si respirara. Las figuras dieron un paso atrás. Una luz suave comenzó a rodear el círculo, un brillo tenue casi invisible. Y luego, como si el desierto exhalara después de siglos, la cámara volvió a su silencio absoluto. La figura que lo había guiado tantas veces inclinó la cabeza. Un saludo, un agradecimiento, un adiós, y desapareció, junto con todas las otras sombras. Marco respiró lentamente, y tomó la antorcha, y caminó hacia la salida. Cuando salió al aire libre, el cielo estaba lleno de estrellas. El viento era cálido, y el desierto estaba en paz. Marco montó su camello. Miró una última vez hacia la entrada enterrada. Sabía que había encontrado la verdad. Una verdad que Roma nunca había querido mostrar. Un secreto que la caravana había protegido y que el desierto había guardado. El mensajero comenzó a avanzar por la arena tranquila, sin prisa, sin temor. El eco de los pasos perdidos había desaparecido. O quizás no. Quizás ahora caminaban con él, guiándolo, protegiéndolo, mostrándole que a veces las historias no terminan, solo cambian de forma. La caravana perdidas finalmente había sido encontrada, no en los mapas, no en los restos, sino en el silencio eterno del desierto. Y Marco, el único testigo, llevaba ahora dentro de sí la última verdad que Roma olvidó recordar.